Conociendo la verdadera historia de Pablo de Tarso. Pablo nació con el nombre de Saulo en la ciudad de Tarso, una importante metrópolis de la provincia romana de Cilicia, hoy en día en Turquía. Tarso era una ciudad cosmopolita y conocida por su academia y su vida cultural. Su nacimiento se data aproximadamente en el año 5 después de Cristo. Saulo pertenecía a una familia judía de la tribu de Benjamín, pero además de su identidad judía, también era ciudadano romano, un estatus que heredó de su familia. Aunque no se menciona cómo su familia adquirió esa ciudadanía, este hecho lo distinguiría en su ministerio y en su capacidad para moverse libremente por el Imperio Romano. Aunque no se tiene mucha información directa sobre sus padres, es probable que provinieran de una familia devota del judaísmo y fiel a las tradiciones fariseas, lo que habría influido en la educación temprana de Saulo. Saulo fue educado estrictamente según las leyes del judaísmo, probablemente desde muy joven. A pesar de haber nacido en Tarso, se trasladó a Jerusalén para completar su formación. Allí fue discípulo del famoso rabino Gamaliel I, una figura destacada del judaísmo y miembro del Sanedrín. Gamaliel era conocido por su moderación y su enfoque en la interpretación rigurosa de la ley, pero también por su tolerancia hacia los cristianos. Saulo se formó como fariseo, una de las principales sectas del judaísmo de la época, que defendía estrictamente la observancia de las leyes de Moisés y las tradiciones judías. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y en la existencia de ángeles y espíritus, a diferencia de los saduceos que rechazaban esta doctrina. Esta afiliación farisea de Pablo fue clave en su pensamiento religioso y en sus confrontaciones con los gentiles. Antes de su conversión, Saulo fue un feroz perseguidor de los cristianos, conocido por participar en el acoso y arresto de seguidores de Jesús. Él mismo menciona en varias ocasiones su celo por la ley y cómo perseguía a la iglesia de Dios con violencia. Estaba presente e incluso dio su aprobación en el martirio de Esteban, uno de los primeros diáconos y mártir cristiano. El momento clave en la vida de Pablo fue su conversión mientras se dirigía a Damasco. Iba a arrestar a los cristianos. Según Hechos 9, Saulo experimentó una visión de Jesús resucitado, quien le preguntó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta experiencia transformadora lo dejó ciego durante 3 días. En Damasco, un discípulo llamado Ananías oró por él y su vista fue restaurada. Desde ese momento, Saulo se convirtió en el apóstol Pablo y empezó a predicar sobre Jesús como el Mesías. Después de su conversión, Pablo pasó varios años preparándose para su ministerio, posiblemente en Arabia, y luego regresó a Jerusalén para conocer a los apóstoles Pedro y Santiago. Pablo realizó 3 grandes viajes misioneros a lo largo del Mediterráneo, predicando el evangelio y fundando iglesias. Se centró principalmente en predicar a los gentiles, expandiendo el mensaje cristiano más allá de las comunidades judías. El primer viaje misionero lo llevó a Chipre y al sur de Asia Menor, actualmente Turquía. Su segundo viaje misionero estableció iglesias en ciudades importantes como Filipos, Tesalónica y Corinto. Y el tercer viaje misionero visitó de nuevo las iglesias fundadas y predicó en Éfeso durante 2 años. En sus cartas, Pablo lidió con varios desafíos, incluyendo el rechazo de algunos judíos, la tensión entre gentiles y judíos conversos y diversas crisis doctrinales y morales dentro de la iglesia. Pablo fue uno de los teólogos más influyentes del cristianismo temprano. Sus cartas, muchas de las cuales se encuentran en el Nuevo Testamento, desarrollaron conceptos como la justificación por la fe en Jesucristo en Romanos 3:28, la salvación como un regalo de la gracia de Dios, no por obra, en Efesios 2 del 8 al 9, el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente, en Gálatas 5 del 22 al 23, y la unidad entre judíos y gentiles en la iglesia, en Efesios 2 del 14 al 16. Durante su tercer viaje misionero, Pablo fue arrestado en Jerusalén y finalmente enviado a Roma para ser juzgado como ciudadano romano. Pasó varios años encarcelado, primero en Cesarea y luego en Roma, donde continuó escribiendo cartas y evangelizando. La tradición cristiana afirma que Pablo fue martirizado en Roma durante el reinado del emperador Nerón, alrededor del año 64 al 67 después de Cristo. Al ser ciudadano romano fue ejecutado por decapitación, un método más digno que la crucifixión.
Pablo es el autor de 13 de las 27 cartas del Nuevo Testamento, conocidas como las epístolas paulinas. Entre ellas están Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálata, Éfesos, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. El apóstol Pablo es recordado como uno de los principales arquitectos de la teología cristiana y como el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles. Su influencia es vasta y continúa siendo estudiada y seguida por cristianos de todo el mundo. Hasta aquí terminamos este breve podcast de la introducción de la vida del apóstol Pablo. En los siguientes podcasts estaremos hablando más detalladamente de los viajes que realizó a diferentes partes, las cartas que él escribió y el significado que le ha dado hoy en día a la iglesia. Shalom. Gracias por haber escuchado este podcast. Si este podcast te ha ayudado, compártelo con un amigo o con algún familiar. Sé que le será de ayuda. Recuerda visitar nuestra página de Instagram, Inspirando tu Vida.